Vamos a empezar con este tema que es el tratamiento de aguas. Nosotros ya vimos las características del agua, vimos cuál es la contaminación del agua, ¿no? De qué forma se contamina el agua, em, tanto ya sea continental, o sea, de ríos y lagos, y también eh, el agua de mar. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver el tratamiento del agua, lo que se hace para tratar el agua. Y entonces, ya les voy a compartir la pantalla para mostrarles. No, esperen. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Listo, chicos. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Espérate un momento. ¿Y ahí la siguen viendo? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, como les decía, este tema es de tratamiento del agua. ¿Listo? Tratamiento del agua. Si en algún momento de pronto me empiezan a escuchar como robot o no me escuchan o algo así, pues me avisa. Bien, los objetivos de de que ustedes entiendan el tratamiento de agua es Ya, que, ya estaba sonando así, profe. sí, seguí así, seguí sonando como robot. Chicos, chicos, Sí, profe. ¿no me están escuchando bien o sí? Más o menos, o sea, No se Más o escucha menos, bien. profe. De vez en cuando. A rato. Bueno, igual esto va a quedar grabado, entonces pues, no hay problema por eso. Bien, entonces voy a hacer una cosa acá. Así. Bien, entonces los objetivos, ¿no? Los objetivos este, de este capítulo, digamos, de este tema, es que primero ustedes entiendan las características tanto físico-químicas como microbiológicas del agua. Nosotros ya hemos hablado de algunas características tanto físico-químicas como microbiológicas, como lo puede ser, por ejemplo, el color, como es el oxígeno disuelto, como es el pH, como es la DBO, como son los coliformes, y entre otras. Ustedes también van a poder identificar cada proceso del tratamiento de agua residual. Esto, una de las cosas más importantes que deben saber y que deben aprender desde ya es que el tratamiento para aguas residuales y el tratamiento para agua potable son dos completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Listo? Obviamente, el del agua potable es un tratamiento, pues primero que no tiene que remover tantos contaminantes, porque se supone que uno toma el agua de una parte o de un lugar en la que el agua pues tenga una buena calidad.
para evitar obviamente costos en el tratamiento. Y pues esa calidad del agua para tratamiento potable pues es mucho más, debe ser como mucho más, es mucho más estricto el control, ¿no? Los parámetros siempre son mucho más, son inferiores, digamos. Y para el tratamiento de aguas residuales, eh, digamos que a pesar de que el agua se trata, pues no queda agua como, mejor dicho, potable ni súper limpia, pero pues la idea es retirar la mayor cantidad de contaminantes posibles para evitar, obviamente, causar un impacto sobre el cuerpo de agua. Entonces, en este segundo objetivo, ustedes van a poder identificar cada uno de los procesos que se lleva a cabo para el tratamiento del agua residual. Además, la idea al final de este tema es que ustedes puedan crear una planta de tratamiento de agua dependiendo de las necesidades y de las características físico-químicas y microbiológicas del agua, ¿listo? La idea es que ustedes puedan diseñarlo, puedan decir cómo vamos a poner aquí tal proceso, después tal otro, tal otro, tal otro. Bien, estos son como los puntos clave, ¿listo? O sea, como lo que podría en algún momento llegarse a evaluar, que es, primero, entender las características organolépticas del agua, como el color, turbidez, entre otras, ¿listo? ¿Qué significa organolépticas? Organolépticas significa aquellas que podemos sentir a través de o que podemos evidenciar a través de los sentidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, por eso es el color, la turbidez, por ejemplo, el sabor, olor. Ustedes saben que el agua, pues no, es sin sabor, entonces no debe tener ningún tipo de sabor y también es inodora, que quiere decir que no tiene ningún tipo de olor, ni tampoco debería tener ningún color. Bien, van a entender la diferencia entre las características químicas del agua residual. ¿Cuáles son esas características químicas? BDO, ¿qué significa BDO? Lo mismo que veíamos la clase pasada como DBO, y es la demanda biológica de oxígeno, solamente que aquí está la sigla en inglés. DO o OD en español, que sería oxígeno disuelto. CDO, que en español es DQO, que es la demanda química de oxígeno, metales pesados, entre otros. Los procesos usados en tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario para agua residual. Resulta que los procesos que se utilizan para el tratamiento del agua se pueden dividir en primario, secundario y terciario. Además de también podemos dividirlos en pretratamiento, ¿listo? Entonces, siempre se inicia con pretratamiento, luego tratamiento primario. Algunas plantas, solo algunas, tienen tratamiento secundario y otras más pocas tienen tratamiento terciario. En realidad muy pocas tienen tratamiento terciario. Aquí en Colombia no hay ninguna planta de tratamiento de aguas residuales que tenga tratamiento terciario. Entonces van a entender los procesos usados en cada una de las fases de tratamiento y cómo funcionan, o sea, en qué consiste ese proceso. Vamos a revisar de qué se trata la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas. Y lo último es el diseño de una planta de tratamiento de aguas, identificando los contaminantes que tenemos que tratar. Como hemos hablado muchas veces, las características de las aguas residuales no siempre son las mismas. Dependiendo del agua residual de donde provenga, pues puede tener unas características diferentes a otras aguas residuales. Quiere decir que en algunas aguas residuales hay unos contaminantes de tal tipo y en otros contaminantes de tal tipo. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Y en general, en términos generales, lo que les puedo decir es que el tratamiento del agua comenzó como una necesidad de los humanos para suplir este líquido para diferentes actividades. Entonces, hace muchísimos años, por allá cuando las poblaciones empezaban a asentar en ciudades, ¿listo? Antes las personas eran, nosotros como raza humana, éramos una raza muy nómada, es decir, que no nos quedábamos nunca en un solo lugar, sino que siempre estábamos buscando nuestro abastecimiento a medida que íbamos recorriendo la tierra. Entonces, si necesitábamos buscar algo, pues simplemente lo íbamos y lo buscábamos
dormíamos por ahí donde nos tocara y seguíamos buscando tanto el agua como la comida, etcétera. Pero ¿qué pasó? Luego de que se empezaron a desarrollar los asentamientos humanos, es decir, las ciudades, los pueblos, que nos empezamos a quedar quietos, eh, que nos empezamos a volver sedentarios, listo, como somos ahora, que vivimos en un lugar, tenemos nuestra casa en el mismo lugar, y entonces se empezó a ver la necesidad de abastecer el agua a esas poblaciones que iban empezando a crecer cada día más. Y para eso, pues entonces empezaron a hacer diferentes tipos de canales, diferentes tipos de sistemas de acueducto y de abastecimiento. Al principio, ustedes se acuerdan, al principio lo que se hacía para suplir el agua era hacer como unos huecos, unos pozos, de los cuales se iba sacando el agua por medio de una polea y la gente la cargaba y la llevaba. O lo que hacían también era ir al río, ¿sí?, con un túmbilo así gigante y cogían el agua. Entonces, obviamente, para hacerlo más fácil, se empezaron a diseñar canales y otras estrategias para la captación del agua. Entonces ya vieron que también a veces el agua necesitaba tratarse, quitar algunos contaminantes para poder usarla tanto para agricultura como para el mismo abastecimiento y consumo de las personas. Para establecer un adecuado suministro de agua, hay tres cosas importantes, ¿listo? Entonces, son tres cosas importantes que tienen que tener en cuenta para el suministro del agua. Una de esas es la localización. ¿Dónde está la fuente de agua que nosotros vamos a tomar, que nosotros vamos a captar? ¿Listo? La localización. La otra es la cantidad. ¿Qué tanta agua hay en esa localización, en ese punto? Entonces, ¿cuánta agua trae ese río? ¿O cuánta agua tiene ese lago? O si es en el suelo, pues, ¿cuál es la disponibilidad de agua que hay en esa agua subterránea? Y lo otro es, qué tipo de punto es, o sea, cuál es la causalidad. Es decir, ¿es un río o es un nacimiento que viene de tal lado? Entonces, esas tres cosas son las importantes de establecer para un adecuado suministro de agua. Fuentes naturales de agua tienen una gran cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas. A pesar de que usted tome agua del río más puro, del nacimiento, del manantial más cristalino que ustedes vean, esa agua, a pesar de que ustedes la vean tan transparente, pues esa agua va a tener algunas sustancias orgánicas e inorgánicas y que debido al contacto con contaminantes, debido a que durante el ciclo hidrológico, a pesar de que esa agua se vea tan cristalina, pues durante el ciclo hidrológico esa agua ha tenido contacto con diferentes contaminantes, ¿listo? Entonces, por eso es importante el tratamiento del agua. Por más pura que se vea un agua, pues eso no quiere decir que el agua sea potable, que el agua sea consumible, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué lo determina? Pues lo determina hacerle un estudio de cada parámetro, un estudio de los parámetros físico-químicos y microbiológicos que determinen qué tipo de tratamiento se le debe hacer a esa agua para que pueda ser suministrada a la población. Las plantas de tratamiento de agua son diseñadas para tener la mejor calidad del agua posible antes de ser usada por los consumidores. Entonces, todo este tipo de tratamiento de aguas, que es lo que dice aquí en la parte de abajo, previene muchas enfermedades. Entonces, digamos que el papel de nosotros, ¿no?, el papel de nosotros en el tema del suministro del agua y en el tema del tratamiento del agua es bien importante, porque nosotros estamos previniendo enfermedades, estamos garantizando una buena calidad de vida, y si hacemos mal nuestro trabajo, pues tenemos también grandes consecuencias sobre las poblaciones. Entonces, si hacemos mal nuestro trabajo, vamos a enfermar la gente podría morir. Entonces, es bien importante que tengamos muy en cuenta la responsabilidad que tenemos en el manejo y la gestión de las plantas de tratamiento de agua, en este caso potable. Porque, por ejemplo, un agua que esté maltratada puede provocar, por ejemplo, cólera, puede provocar la EDA, ¿no?, que es la enfermedad diarreica aguda, entre otras que pueden causar hasta la muerte. Bien. Entonces,
Dentro del tratamiento del agua, nosotros vamos a revisar cada uno de estos, lo vamos a explicar más adelante. ¿Listo? Pero a grandes rasgos les voy a explicar cuáles son cada uno de estos. Entonces, dentro del tratamiento del agua vamos a tener tratamientos físicos, ¿listo? Tratamientos físicos. Y dentro de los tratamientos físicos tenemos el cribado, la filtración, la adsorción, ¿listo? Adsorción con D. Ahorita les explico cuál es la diferencia entre adsorción con D y absorción con B. La aireación, ¿listo? La aireación, la floculación y la sedimentación. Esos son los tratamientos físicos. Bien, físicos. Si hablamos ya de tratamientos químicos que se le hacen al agua, podemos hablar de la coagulación, hablamos de la desinfección, del ablandamiento y de la oxidación. ¿Listo? Entonces, ya tenemos tratamientos físicos y químicos. Pero también podemos tener nosotros tratamientos biológicos. Y esos tratamientos biológicos simplemente están divididos en dos grandes categorías, que son la digestión aerobia y la digestión anaerobia. Lo que significa que sean tratamientos biológicos es que nos ayudamos de los microorganismos para que esos microorganismos degraden los contaminantes que hay en el agua. Entonces, a propósito, agregamos al agua estos microorganismos que nos van a ayudar a degradar ciertos contaminantes. ¿Listo? Entonces, empezamos con las cribas o el cribado. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta fotografía que está en mi parte izquierda, lo que quiere decir cribado es que se retiran. O sea, ¿qué es una criba? ¿Qué es una criba? Una criba es una rejilla, ¿listo? Una rejilla, como esta que ustedes ven acá. Entonces, el agua se hace pasar por estas rejillas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo se alcanza a ver el agua se hace pasar por estas rejillas, ¿listo? Por estas mallas. ¿Y qué es lo que le estamos retirando al agua cuando colocamos estas mallas? Pues los sólidos de mayor tamaño, ¿listo? Los sólidos que trae el agua van quedando aquí en estas rejillas. Llámense piedras, llámense hojas, llámense troncos, ramas, yo qué sé. ¿Listo? Y obviamente si estamos hablando de agua residual, pues van a ser cualquier tipo de sólidos de gran tamaño. Bien, entonces ahí están esas rejillas y son mallas, como dice aquí, con separaciones que van desde los 5 hasta los 2.5 centímetros. Entonces, imagínense, lo que se hace es primero poner las rejillas que tengan mayor separación y luego se ponen otras rejillas que tengan una separación más corta, ¿listo? Más corta. Entonces, lo que les decía. Gracias, Eric. Esperemos que ya mejore el internet para que ya me escuchen mejor. Pero igual lo que les digo, si en algún momento de esto, pues, estoy, no me diga que Esperandio se puso como Se puso altavoz. Chávez. Ay, Esperandio. Bueno, bien. Profe, qué pena Sí, interrumpirlo. ¿Cómo es que se llama este sistema? este primer tratamiento que ustedes ven acá que dice screening significa cribado. ¿Listo? Cribado. Y es simplemente, lo que quiero que entiendan, es que es simplemente retirar las partículas sólidas de mayor tamaño del agua. ¿Cómo las retira uno? Pues cuando pasan por las rejillas, ese material sólido va quedando ahí atrapado. ¿Listo? ¿Listo? Después de que el agua pasa por las rejillas, pueden o no existir algunos filtros. Entonces lo que se hace es recolectar el agua. Vamos a fijarnos aquí en la filtración en la parte derecha. Lo que se hace es recolectar el agua a través de una tubería, ¿listo? Una tubería, que es la que ustedes ven acá. Y esa tubería
luego va a llevar el agua a unos filtros. ¿Qué es lo que se hace en los filtros? Lo primero es que el agua se deja caer a través de este sistema de acá y luego se hace pasar por algunos algún material filtrante, ¿listo? ¿Qué es importante de ese material filtrante? Fíjense que en este filtro las partículas de mayor tamaño están arriba y hay unas partículas de tamaño medio en la mitad y las más pequeñas van quedando en la parte de abajo. ¿Para qué sirve ese tipo de filtro? Para ir removiendo partículas que sean aún más pequeñitas, ¿listo? Partículas más pequeñitas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando el agua ya remueve esas partículas más pequeñitas que lleva, ya pasa por la tubería y sigue al siguiente proceso. Normalmente, estas partículas que ustedes ven acá pueden ser, por ejemplo, grava, arcilla y arena. Eso es lo que más se utiliza, grava, arcilla y arena. Y a veces añaden una capa de algo que se conoce como el carbón activado. ¿Listo? El carbón activado es uno de los materiales más utilizados para el tratamiento del agua debido a que ayuda a la absorción de materiales, de sólidos suspendidos en el agua, ¿listo? De algunos sólidos suspendidos. Entonces, ahora sí, aquí viene lo importante. ¿Cuál es la diferencia entre absorción con B y adsorción con D? La absorción con B quiere decir que, imagínense ustedes el come galletas, ¿no? Entonces, cuando el come galletas ve un puntico de esos, él abre su boca y la galleta queda por dentro del come galletas. Eso es absorción, que algo como que se come, lo otro queda por dentro, ¿listo? La absorción es como que lo atrapa y queda por dentro. Pero la adsorción por D es que ese come galletas no se va a comer ese puntico, sino que el puntico va a quedar adherido, ¿listo? Adherido a la superficie del come galletas. Entonces, está aquí el come galletas y ese puntico va quedando aquí atrapado, como si tuviera una cinta adhesiva. Entonces, todos los contaminantes, todas las partículas, las pequeñas partículas van quedando pegadas sobre la superficie. Eso es adsorción, que se adhieren. Bien, ¿queda clara la diferencia entre absorción y adsorción? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, Sí, profe. fíjense lo que tenemos acá, lo que les decía, estas son las cribas, ¿listo? Estas son las cribas. Entonces, ustedes llegan y tienen que el agua va a llegar por este lado, miren, por esta tubería, aquí llega el agua. Y el agua llega con sólidos, ¿listo? Con unos sólidos de gran tamaño, entonces llega con unos punticos acá, con unos sólidos. Y entonces, cuando el agua entra por acá, lo primero que hacen esos sólidos acá es quedarse aquí al fondo, los más grandes, los que tienen mayor tamaño. Se van quedando acá al fondo. Estos sólidos se van quedando acá al fondo. Y los otros sólidos que alcanzan a seguir aquí en el agua van quedando retenidos Profe, por... no se le escucha bien. Listo, esperemos que igual ahorita ya se arregle, igual lo que les digo, esto va quedando grabado. Ujú. Bien, entonces, esos sólidos van quedando aquí en esta rejilla, ¿listo? Estas que ustedes ven acá, que les voy a pintar de color verdecito, estas que ustedes ven acá son las cribas, ¿listo? Estas que ustedes ven acá son las cribas. Y esas rejillas lo que van haciendo es que van reteniendo los sólidos, ¿listo? Los de mayor tamaño en la primera. Aquí la rejilla es más, tiene menos espacio acá, ¿sí? Entonces, los sólidos van quedando acá. Aquí van quedando los sólidos más pequeños y aquí unos más pequeños todavía. Y el agua pasa sin ningún problema por las rejillas, obviamente, pasa por todo el sistema de tratamiento y luego se recolecta por medio de esta tubería ya sin ningún tipo de sólidos. ¿Listo? Entonces, ese es como un sistema de cribas. ¿Listo? Esto es la vista de perfil, ¿listo? O corte lateral, se llama lo mismo. Es como si uno lo estuviera viendo así de frente.
Y esta de aquí son las mismas cribas, pero vistas desde arriba, o sea, la vista de planta. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, como si uno tuviera la entrada de agua por este lado de acá, ¿cierto? Y el agua sigue acá por acá, los sólidos, como los dibujé en la parte de arriba, van quedando acá, retenidos, y van quedando acá. En esta vista, ¿dónde estarían las cribas? Pues las cribas serían, ya nuevamente les pinto de color verde, esta de acá, aquí hay una criba, ¿sí? Acá hay otra criba, y acá hay otra criba. Y el agua simplemente va a ir atravesando esas rejillas, ¿listo? El agua simplemente va a ir atravesando esas rejillas y le vamos removiendo las partículas que tiene el agua. Ya después nuevamente se recolecta el agua por esta tubería. Entonces, esto puede tener, este es un ejemplo, obviamente uno puede diseñar otras de otro tamaño, pero en este caso esta tiene 3 metros de largo, o sea, 3 metros desde aquí hasta, desde que entra el agua a las cribas, 3 metros hasta que se recolecta nuevamente por un tubo. Además de lo que ustedes ven, estas son las rejillas, miren, estas son las rejillas, ¿listo? Entonces el agua pasa por las rejillas y los sólidos van quedando ahí atrapados. ¿Listo? Esto es una válvula, esta que les voy a pintar aquí de color rojo es una válvula, ¿listo? Y esa válvula está normalmente aquí a la entrada del sistema de cribado, ¿listo? Para ir regulando el flujo. Entonces uno puede, si uno ve que está entrando mucha agua, pues cierra un poco la válvula, impide el paso del flujo, ¿cierto? Y si uno ve que ya hay muy poca agua, que se está agarrando muy poca agua, pues sube, abre la válvula, la compuerta y deja pasar mayor cantidad de agua. Y esto que ustedes ven acá, que lo voy a pintar de color negro, esto que ustedes ven acá es como un rastrillo, ¿listo? El rastrillo de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? El operario tiene que estar normalmente retirando todos estos sólidos rojos de acá, porque o si no, pues eso se va a colmatar y se va a llenar de muchos sólidos y va a dañar el sistema de cribado porque lo va a colmatar, ¿no? Entonces, lo que hacen es con el rastrillo retiran los sólidos, van retirando los sólidos para que pueda seguir el agua pues pasando a través de las rejillas. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo Señor, claro, profe. Bien. Entonces, después de eso, uno podría llevar el agua a una filtración, que es para remover sólidos de un tamaño aún más pequeño. Entonces, después de que yo recolecto el agua por aquí, la voy a llevar por una tubería hasta aquí. Y acá, simplemente lo que hago es dejar caer el agua, ¿cierto? Dejar caer el agua, primero primero sobre una superficie que tiene arena, ¿listo? Que tiene arena, acá, arena. Entonces el agua va pasando por ahí, va quedando retenida los sólidos en la arena. Después tiene grava, ¿listo? Después tiene grava. Y por último puede tener piedras o puede tener arcillas. Y el agua, después de pasar por ese filtro, ya sale con una condición mucho mejor, mucho más aceptable. Aunque pues en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar otro tratamiento. El agua aquí ya sale, por lo menos sale sin sólidos, sin los sólidos suspendidos, ¿listo? Sin los sólidos suspendidos. Bien, hasta ahí hay preguntas. Ya vimos filtración y cribado. No, señor. Bien. Vamos ahora con la aireación, ¿listo? Aireación. Entonces, después de que ustedes han hecho el cribado y la filtración, lo siguiente que pueden hacer es realizar un proceso de aireación. ¿Quién me habla? ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, después de que ustedes han hecho cribado y filtración, pueden llevar el agua nuevamente por una tubería, que es esta de aquí, esta es la tubería de entrada, llevan el agua a unos tanques, ¿listo? A unos tanques. Van dejando el agua allí, ¿listo? Y lo que vamos a hacer en esos tanques es
oxigenar el agua, ¿listo? O sea, hacer un proceso de aireación. Y eso es lo que dice aquí. El agua es recolectada en reservorios, o sea, en tanques, con difusores en sus bases. Esta es una forma de hacer aireación, no es la única. Hay muchas formas de hacer aireación. Esta es una, digamos, de la más, aunque es costosa porque implica mucho gasto energético, pues digamos que el agua se airea muy bien. Entonces, fíjense ustedes, les voy a pintar aquí de rojo, fíjense ustedes en estas cositas pequeñitas que hay acá abajo, ¿listo? En estos que parecen como unas bocinas. Esas cositas pequeñitas de ahí abajo son difusores de aire, son los difusores de aire. Entonces, el aire comprimido entra por esos difusores, o sea, por la parte de abajo del tanque, entra aire comprimido y empieza esa vaina a soplar, a meter aire ahí dentro. Cuando empieza eso a soplar y a meter el aire ahí dentro, entonces empiezan a salir estas burbujas que ustedes ven acá. Y ahí lo que estamos haciendo es oxigenando el agua, es decir, aumentándole el oxígeno disuelto, que ya habíamos hablado, que es bueno que el agua tenga un alto oxígeno disuelto. El agua se deja ahí durante un buen tiempo, ya cuando está oxigenada el agua puede entrar nuevamente por acá y salir por esta tubería o por esta parte de aquí, que es la tubería de salida. Pero pues digamos que el agua aquí le ocurre un proceso de aireación. Este aire forma burbujas a través del agua, mezclándolo con el agua y el aire, y transfiriendo los contaminantes del agua al aire o más a menudo introduciendo oxígeno al agua. Entonces, ¿qué pasa? A veces con este sistema de aireación también podemos remover otros contaminantes por flotación. Los vamos dejando aquí en la parte superior. Además de esto, decirles que esta es solo una forma para hacer aireación. Una de las tareas que les voy a dejar el día de hoy, que va a ser muy corta porque en realidad no quiero que descansen bastante quiero que descansen bastante en Semana Santa y que se tomen su tiempo para meditar, para reflexionar, para descansar un poco de la universidad. Pero sí lo que quiero que revisen es, así rápidamente, otra forma que existe para, para la aireación de agua. Y entonces van a buscar ustedes, porque esta es la que se usa más aquí en Colombia, sobre todo en tratamiento de agua potable, y son los aireadores de bandejas. Entonces quiero que revisen las fotos de los aireadores de bandejas, cuál es el sistema que utilizan para hacer la aireación, ¿listo? Y que entiendan cómo se hace la aireación en los aireadores de bandejas. Bien, ya me están diciendo nuevamente que me puse como robot, pero lo que les digo, esto pues como queda grabado, pues espero que no haya lío. Bien, aireadores de bandejas. Esa es la otra forma de hacer aireación. Es mucho más económica porque no tienen ustedes que introducir una corriente de aire, sino que aprovechamos la que hay. Entonces, revisen cómo se realiza la aireación por bandejas. Bien, hasta aquí hay preguntas de la aireación. No, señor. Bueno, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde es que se toma el oxígeno? Lo que se hace con el tema del oxígeno es que usted tiene como unos compresores, ¿listo? Por eso es el gasto energético. Imagine que usted afuera de esto, afuera del tanque, digamos que por aquí afuera, por aquí cerca, por acá afuera, por aquí arriba, tiene unos compresores de aire. Entonces, esos compresores de aire lo que hacen precisamente es llevar el aire a través de estas tuberías, unas tuberías negritas que se ven por aquí, estas tuberías negritas que se ven por aquí, llevan el aire por estas, digamos, por estas ventilas, digamos. Y el aire pues simplemente es expulsado. Pero entonces, ¿usted qué pasa? ¿Cuál es el problema? Necesita tener siempre encendido unos compresores, ¿entiende? Como unos tipos de compresores. Y eso le hace a usted tener mucho gasto energético, lo vuelve al proceso costoso. En cambio, cuando tiene aireadores de bandeja no necesita eso. Por eso quiero que revisen cómo se trabaja con aireadores de bandeja. Profe, yo encontré una imagen de aireación de bandeja. ¿Sí? Listo. La idea es que después de Semana Santa alguno de ustedes me explique cómo funcionan los aireadores de bandeja.
Bien. Pero queda claro el proceso de aireación. El proceso de aireación consiste en agregar aire al agua para aumentar el oxígeno disuelto y con las burbujas remover algunos contaminantes. ¿Listo? Listo, bro. Otro proceso, uno de los procesos más conocidos y más importantes, que este se realiza casi siempre para aguas potables y algunas veces para aguas residuales, es el proceso de coagulación y floculación. Coagulación y floculación. Siempre, chicos, siempre que exista la coagulación, siempre existirá también la floculación. Son dos procesos que van de la mano. Son dos procesos que van de la mano. La única diferencia es que la coagulación es un proceso químico y la floculación es un proceso físico. ¿En qué consiste la coagulación y la floculación? La coagulación es entonces la primera parte del proceso. Siempre se hace primero la coagulación y luego se hace la floculación. Entonces, esto amarillito que ustedes ven acá, esto amarillito que tienen ustedes aquí, es un químico, ¿listo? Es una sustancia química. Y es una sustancia química que se le agrega al agua. Resulta que el agua aquí, donde ustedes ven el agua, va a entrar con unas partículas, ¿listo? Con unas partículas. Y esas partículas no las hemos podido eliminar de los anteriores procesos. O sea, en los anteriores procesos no fueron eliminadas. ¿Por qué no fueron eliminadas? Porque son partículas que son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, pues por las cribas pasan fácilmente. También pueden pasar por los filtros. Y además de eso, en la aireación, pues tampoco se eliminaron porque como son tan pequeñas, pues ni flotan en la parte superior porque no, el tamaño tampoco es tan pequeño, ni se sedimentan, o sea, no quedan en la parte de abajo del tanque porque por lo pequeñas la gravedad no hace que caigan. Entonces, esas partículas van a entrar acá, ¿listo? Van a entrar acá. Ahí está. Y aquí lo que hay, fíjense, esa flechita que hay ahí, esa flechita es importante, porque lo que hay ahí es una mezcla rápida. ¿Listo? Mezcla rápida. ¿Qué quiere decir mezcla rápida? Que eso se va a agitar a grandes velocidades, ¿listo? ¿Para qué se agita a grandes velocidades? Para que este químico que yo le estoy agregando acá se mezcle con toda el agua, ¿listo? Si yo no agito rápido, este químico solo va a quedar en una parte del agua y yo no necesito eso. Yo necesito que todo esto que está acá, que toda esta agua que está acá se mezcle muy bien con ese químico que se llama coagulante. Entonces necesito que se revuelva bien el químico con el agua. Entonces por eso ahí hay un proceso de mezcla rápida. Bien. Los coagulantes o esas sustancias químicas casi siempre son las mismas. ¿Qué sustancias químicas se usan? Se usan, por ejemplo, una de las más usadas es sulfato de aluminio. ¿Listo? Uno de los coagulantes más utilizados es sulfato de aluminio. Otro de los coagulantes más usados es sulfato ferroso. ¿Listo? Sulfato ferroso. Y bueno, digamos que esos son los dos más conocidos, pero existen otros coagulantes.